Bueno, vamos a continuar Mateo. Estamos yendo despacito en Mateo, pero dentro de poco ya vamos a terminar este libro completito. Es una bendición poder leer todo un libro, ir siendo ministrado por la palabra. Estamos en el capítulo 16 de Mateo. Acá el título dice: los fariseos piden señal. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Ya habíamos tocado este tema de estos grupos religiosos. Fariseos y saduceos eran dos grupos que no compartían exactamente la misma doctrina, tenían doctrinas diferentes, pero ellos se unieron para levantarse contra Jesús y sus enseñanzas, contra la doctrina y la revelación del reino de los cielos. Mas él le respondió, cuando ellos le pidieron una señal a Jesús, él le respondió, les dijo: cuando anochece, ustedes dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana dicen: hoy habrá tempestad, porque tienen arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Acá Jesús le llama a este grupo de religiosos generación mala y adúltera, que estaba demandando una señal, aparte de todas las señales que Jesús ya venía haciendo. Ellos no aceptaron esas señales y se levantaron contra Jesús y contra su doctrina, contra lo que él estaba enseñando. Y Jesús le dijo: ustedes son hipócritas, porque ustedes saben muy bien humanamente distinguir las señales del tiempo, las señales del cielo. Saben decir cuando va a ser frío, como estamos hablando con hoy, la verdad, frío, calor, las estaciones. Ustedes saben si habrá tempestad o no al mirar el cielo. Saben distinguir las señales, pero ustedes no están sabiendo distinguir o no están queriendo distinguir las señales espirituales. Y eso nosotros tenemos que siempre pedirle al Espíritu Santo que nos haga entendido en los tiempos de Dios, que podamos entender y comprender qué es lo que está pasando. Dios nos hizo seres inteligentes, seres morales inteligentes. Tanto es la inteligencia que podemos mirar el cielo y decir: va a llover, va a helar, porque no hay neblina, porque se despejó todo el tiempo, decimos va a venir una helada. Sabemos distinguir, pero muchas veces en lo espiritual, cuando no queremos entender, allí no se nos revela qué es lo que está ocurriendo o qué va a ocurrir. Hoy en día, cuando miramos las señales en el mundo, nosotros decimos: la venida de Cristo está cerca. No sabemos el tiempo, pero decimos: está más cerca que antes su segunda venida. Está más cerca que antes. Cuando vemos en medio de nuestra casa todo lo que está ocurriendo, cuando hay señales que nos indican es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de volvernos a su palabra, es tiempo de volvernos a buscar la santidad, a buscar lo que es del reino de Dios. Es tiempo de volver nuestro corazón a los caminos de Dios. Tenemos que entender las señales y al entender las señales tenemos que volver. Y esto es lo que Jesús está confrontando. Le dice: ustedes no ven las señales. La señal estaba delante de ellos, de los fariseos. Estaba Jesús mismo, el Mesías ya que ellos tanto esperaron.
Si analizamos un poco hasta qué punto puede llegar la ceguera espiritual, puede llegar, podemos estar ciegos, sin ver podemos estar ciegos. Tantos años ellos esperaron, tanto tiempo le esperaron al Mesías, y cuando llegó ellos no quisieron ver, y como no quisieron ver, estaban bajo esa ceguera, porque el que quiere ver, los ojos se le son abiertos. El que quiere escuchar, los oídos espirituales le son abiertos. El que quiere entender y busca entender, su entendimiento se le será abierto. Pero el que no quiere permanece en oscuridad, en ignorancia. La luz no le resplandece. Depende de nuestros corazones. Y eso es lo que Jesús le está confrontando. Tanto tiempo esperaron, la señal de un nuevo tiempo, la señal de un nuevo pacto está delante de ustedes, pero ellos rechazaron. Entonces dice que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, de esos que le pidieron señal. Y los discípulos dice que ellos pensaron dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Ellos tampoco tenían entendimiento, pero ellos tenían un corazón dispuesto para entender. Por eso Jesús le explicaba, por eso Jesús le enseñaba, le explicaba lo que ellos no entendían. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ellos estaban preocupados por la comida, por el pan. Y le dijo: ¿ustedes por qué están preocupados por el pan? No es del pan lo que yo les estoy hablando. No es la levadura que leuda el pan físico. Ustedes no se recuerdan la multiplicación, porque en pasajes anteriores vimos, en 2 oportunidades hubo la multiplicación de los panes. En una había 5 panes y se multiplicó para 5,000 personas, hombres. Después habían 7 panes y se multiplicó, y los peces. Y Jesús le está diciendo: ¿acaso no se multiplicó? Le dijo: ¿por qué tienen poca fe? ¿Por qué se preocupan por la provisión? No, eso es lo que yo le estoy hablando. ¿No se acuerdan de la multiplicación y cuántas cestas recogisteis? ¿No se acuerdan? Le dijo: ¿cómo es que no entendéis? Que no fue por el pan lo que yo les dije, que se guarden de la levadura de los fariseos, de los saduceos. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La doctrina, lo que ellos estaban enseñando, que era contra la palabra, la verdad de Dios. Habíamos hablado la última vez de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que eran las tradiciones que ellos ponían por encima de la verdad. Entonces Jesús le dijo: guárdense de eso, guárdense, guarden sus corazones, guarden la palabra que yo les enseño, guarden y mediten en la palabra, en la ley que está escrito, en la palabra que yo les enseño. Guárdense de doctrinas falsas, guárdense de doctrina. Hay doctrinas religiosas, hay doctrinas que son compuestas de tradiciones y normas humanas. Hay doctrinas de varios tipos de doctrina. Hoy podemos escuchar, pero nosotros tenemos que guardarnos y poner nuestro corazón en lo que la palabra está diciendo, está hablando, nos está enseñando. Entonces, después dice que Jesús fue a la región de Cesarea de Filipo y le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dijeron: algunos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos Jeremías o alguno de los profetas. Esa era
la voz que corría de Jesús, de quién Él era. Y hasta hoy en día hay gente que Jesús no es el problema en las religiones, en las sectas, en las religiones. Porque en la mayoría de ellas le nombran a Jesús. Pero dicen, por ejemplo, que Jesús era un profeta. Ellos reconocen que Jesús estuvo, reconocen la vida de Jesús, pero no le reconocen a Él como hijo de Dios, no le reconocen a Él como Dios, no reconocen su obra, su sacrificio y la redención por medio de su sangre, su sacrificio en la cruz. Muchos dicen que Él es un profeta que vino. Muchas religiones dicen eso. Y acá había esa voz que decía, tal vez uno de los profetas. Pero Él no era, aunque Él vino con funciones aquí en la tierra, Jesús vino para funcionar como sumo sacerdote, ofreciendo el sacrificio, porque el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio. Él vino como el sacrificio, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino como una voz profética, anunciando el reino de los cielos. Él vino como rey de los judíos, como el rey del mundo. Él vino, pero Él es hijo de Dios, Dios mismo. De la Trinidad, del Dios Trino, Él es el Hijo, el Verbo. Entonces Él les dijo a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Esta es la doctrina del reino de los cielos. Él está enseñando la doctrina del reino de los cielos a sus discípulos. Cuando les dijo primero, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, cuídense. Y ahora le va a enseñar la doctrina del reino de los cielos. Y esta es la doctrina, lo que creemos, lo que profesamos. Que Jesús, Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías que vino para salvar al mundo. Le dijo, ¿ustedes qué dicen? Está bien, los otros dicen que yo soy un profeta. Yo puedo ser, dicen que soy Elías, que soy Juan. Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La revelación de Pedro en ese momento. Entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón. Hasta ahí él se le llamaba Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuviste, Pedro, la revelación de eso que vos hablaste, que vos declaraste. Esa es la revelación que viene del cielo, que viene de mi Padre, cuando decís, sos el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el ungido, el ungido. Y yo también te digo que tú eres Pedro, allí le cambió su nombre, que en griego Petros, y sobre esta roca, que en griego es piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esta también es la doctrina del reino de los cielos. Esta es la verdad que nos sustenta, donde nosotros tenemos que posicionarnos y entender la revelación que Jesús está diciendo. ¿Qué Jesús? Vamos a quedarnos acá un poquitito, porque acá hay una revelación que si nosotros entendemos, podemos posicionarnos en esta verdad, y nuestra actitud delante de la vida, delante de las circunstancias, nuestra actitud en el mundo va a cambiar. Le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca, no es sobre Pedro lo que se va a edificar la iglesia. No se puede edificar la iglesia sobre hombres. Se edificó la iglesia sobre la roca. ¿Quién es la roca? Dice la palabra. La palabra dice que la roca es Cristo, es Jesús. Él es la roca. Él es el fundamento.
No es sobre Pedro, no es sobre el hombre, no es, es sobre Cristo. Y sobre esa revelación que hablaste, voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Jesús le está diciendo esto. No es que Dios le dio las llaves a una persona, Dios le dio a su iglesia las llaves del reino para atar y para desatar. ¿Qué significa atar y desatar? Significa prohibir. Atar significa prohibir y desatar significa permitir. Entonces yo tengo esa autoridad en el reino de los cielos como parte del cuerpo de Cristo, como su iglesia. Pero yo solamente tengo esas llaves, me representan la autoridad que Jesús me entregó, te entregó como hijo, como su iglesia. Pero la autoridad viene con la revelación. No hay autoridad sin revelación. ¿Qué significa eso? Que yo puedo leer la Biblia, pero si no se me revela, si no se me alumbra como una verdad y yo entiendo y creo, no puedo tener esa autoridad. Aunque Jesús ya me dio, aunque está allí en su palabra. Por eso yo necesito tener entendimiento y revelación de su palabra, de las palabras del reino de Dios para poder actuar en esa revelación. Yo solo tengo autoridad cuando tengo revelación. Pedro tuvo esa revelación de quién era Jesús. Y allí Jesús le dio el cambio de su nombre, un nombre nuevo. Y le habló sobre las llaves del reino para atar y para desatar. Significa la autoridad como hijos de Dios. Y dice que el infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Y eso es lo que vemos durante todos los años, desde que la iglesia empezó en Hechos de los Apóstoles, cuando con la venida del Espíritu Santo allí empezó. Y desde entonces Satanás, el infierno, el Hades quiso destruir la iglesia, pero la iglesia caminó bajo la autoridad del reino de Dios. Caminó bajo el nombre de Jesús, bajo la obra de Cristo, bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuanto más le perseguían, aunque hubo mártires, aunque hubo pérdidas humanas, pero fueron llevadas con Cristo. Aunque se levantaron para destruir, para que ya no prediquen, para que ya no hablen de Jesús, cuanto más les persiguieron, más se multiplicaba la iglesia, más aumentaba la iglesia. Y ese es el poder de la iglesia, ese es el poder del reino de los cielos, ese es el poder. El infierno no puede detener a la iglesia de Jesucristo. La iglesia continúa avanzando. Y si no avanzó en un tiempo o si se estancó, es por falta de la revelación de la palabra del reino de Dios. Es porque la iglesia no quedó ciega en ciertas áreas. Cuando hay las iglesias que no entienden que el poder del Espíritu Santo es para este tiempo. Cuando la iglesia no entiende que los 5 ministerios que Jesús instituyó es para este tiempo, no es solo para el tiempo pasado. Cuando la iglesia está ciega, entonces no se pueden levantar los ministerios, no se pueden levantar los apóstoles, aunque ya no es los apóstoles como estos apóstoles los seguidores de Jesucristo, pero hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. No se pueden levantar en la unción, en la autoridad, en el poder del Espíritu si no tienen la revelación. La iglesia no puede operar en los dones del Espíritu Santo si continúa pensando y creyendo que los dones eran solamente para ese tiempo, para la iglesia primitiva, y que ahora ya no hay operación de dones, que ahora
en este tiempo ya no se ora en lenguas, no se recibe el bautismo del Espíritu Santo, ya no hay dones de profecía, de revelaciones, de sanidades, que esos dones que está en Corintios era para aquel tiempo. Entonces, si no tenemos esa revelación, tampoco podemos fluir en la autoridad de esa revelación. No sé si entienden eso. No es que no tenga la iglesia ese poder, está allí, pero nosotros tenemos que tomar esa revelación y entender que es para este tiempo, porque nosotros somos la continuidad de la obra de Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos: van a hacer las obras que yo hago y aún mayores. Le enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, y con el Espíritu Santo que levantó la iglesia, entonces se continúan las operaciones del reino de los cielos, igual que antes. Esa es la verdad, esa es la revelación del reino de Dios, y eso nosotros solamente podemos caminar en esa autoridad cuando tenemos la revelación y el entendimiento. El poder es para hoy, las sanidades, los milagros, los dones espirituales. Es para hoy, es para vos, es para que vos camines bajo ese poder, bajo la gracia de Jesucristo, entendiendo quién sos en el reino de los cielos, que sos hijo de Dios, que sos hija de Dios, que sos ungido, ungida de Dios, y Dios te quiere ungir y Dios te quiere usar. Tenemos que entender conforme a la revelación es nuestra autoridad. Entonces, cuando Pedro dijo eso y Jesús le habló sobre la autoridad de atar y desatar, y le dijo que le dará las llaves del reino de los cielos. Luego dice en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario a él ir a Jerusalén y padecer mucho. Jesús sabía el padecimiento que iba a pasar. Padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le estaba hablando del reino de Dios, del plan del reino de Dios, del plan para la salvación, que él tenía que padecer, que él tenía que sufrir, que había un camino que él tenía que pasar, que él como Mesías no vino como la gente pensaba, como los judíos pensaban que iba a venir como un revolucionario, como un libertador que iba a liderar en batalla, en guerras, para liberar a su pueblo de Roma. Le dijo que él como cordero iba a ser sacrificado. Entonces Pedro, aquel que recién tuvo esa revelación de quién era Cristo, acá ahora entra en la carne. Él está en la carne. Dos cosas Jesús nos está enseñando muy importantes. Primero, la autoridad que tenemos conforme a la revelación que tenemos. Ahora le dice Pedro, tomándole aparte, después de que Jesús dijo que él iba a padecer, morir, resucitar, le comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pobrangay, Señor. Pobrangay decimos los paraguayos. Pobrecito, Señor. Pobre, Señor. Vas a sufrir, vas a padecer, te vas a morir. No, que eso no te suceda. Que eso no te pase, Jesús. Pero él, Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Satanás quiere decir adversario o aquel que se opone al plan de Dios. En ese momento Pedro estaba hablando como el opositor a la voluntad y al plan del reino de Dios. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. A veces nosotros podemos ser tropiezo. ¿Cuándo? ¿Cuándo podemos ser tropiezo? En un día yo puedo tener la revelación del reino de Dios. Entiendo la autoridad que tengo. Tengo las llaves del reino.
pero en otro momento puedo ser tropiezo para mis hermanos, puedo ser tropiezo para el obrar del Espíritu en un lugar, en mi casa, en mi propia vida. Puedo ser tropiezo cuando estoy en la carne, cuando doy apertura a las voces del maligno, cuando estoy andando sin revelación y entendimiento. Allí yo puedo ser tropiezo a lo que es del Espíritu, a lo que es del reino de Dios, y puedo hablar y ser tropiezo. Cuando pongo las cosas, la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Puedo ser tropiezo para mí misma. Cuando hay cosas que pasan o que tengo que pasar para cumplir el propósito de Dios. Cuando hay situaciones que yo sé que voy a enfrentar o estoy enfrentando, o veo a alguien que va a enfrentar por causa del evangelio y le digo que eso no te suceda. Pobre de vos o pobre de mí. Pobrecitos que estamos viviendo esto. Pero no estamos entendiendo que hay caminos que tenemos que pasar, rutas que tenemos que pasar, situaciones que tenemos que enfrentar. Pero vamos a pasar, vamos a enfrentar y vamos a salir victoriosos. Hay procesos de muerte para nuestro yo. Y en esos momentos no tenemos que decir, pobre de mí, que estoy siendo afrentada, afrentado. Pobre de mí que estoy siendo humillado, humillada. Pobre de mí, pobre de mi yo, pobre de mi ego. El ego, el yo tiene que morir para que Cristo pueda vivir. Entonces, cuando estamos enfrentando ciertas situaciones, nosotros va a depender mucho de cómo nosotros enfrentamos la situación, cómo estamos viendo ese momento. Si nosotros usamos las adversidades para crecer, vamos a usar las adversidades para madurar. Vamos a usar las adversidades para ver lo que hay en nuestro corazón, que salga y podamos arrepentirnos y podamos reconocer y entregarla a Cristo. Vamos a usar las adversidades para usar nuestra autoridad en Cristo y ver que somos más que vencedores en Cristo, que nos amó, que nos llamó. Vamos a usar las adversidades para hacer morir el ego, el yo, y para que nuestro ser espiritual pueda crecer, pueda aflorar. Entonces depende, podemos tener o la revelación del reino o podemos estar mirando las cosas de los hombres, no del cielo, y ser tropiezo para lo que es del Espíritu Santo. Y muchas veces pasa eso. Muchas veces en un momento de ceguera decimos cosas que se oponen a la voluntad de Dios. Se oponen. Pero Dios es misericordioso y Dios en su misericordia nos enseña, nos instruye y nos corrige como hijos para que esas áreas de nuestra vida puedan ir siendo cambiadas. Entonces Jesús le enseñó un principio a su discípulo y le dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Por lo que Pedro dijo, no te pase eso, Señor. Entonces acá Jesús le está también enseñando un principio del reino de los cielos. Para caminar bajo la doctrina del reino de los cielos es necesario negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. La cruz es símbolo de muerte al pecado, al yo, es símbolo de renuncia. Es símbolo de entrega totalmente a Cristo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí va a encontrar la vida. Cuando yo quiero salvar mi vida mundana, cuando yo quiero salvar mis intereses, mi yo, cuando yo quiero preservar lo que yo tengo y
no estoy dispuesta a renunciar a nada. Entonces, ¿yo qué es lo que pierdo? Pierdo la vida. Pierdo la vida eterna, pierdo la vida abundante, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Pierdo la vida del reino de los cielos, la vida con el Espíritu y en el Espíritu. Pero cuando yo todo eso cedo y renuncio, entonces ahí yo gano la vida espiritual, yo gano la vida eterna, yo gano la vida plena en Cristo. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hay cosas en el mundo que nos pueden hacer perder el alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Hay una recompensa por las obras. De lo que nosotros hagamos, de acuerdo a lo que renunciemos será nuestra corona. ¿Saben eso? Va a haber diferencia en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Va a haber diferencia de las coronas, de las piedras que vamos a tener, de los rangos que vamos a ocupar. Porque Dios nos llamó para que seamos reyes y sacerdotes. Y cuando haya el tiempo del milenio, cuando volvamos a estar en la tierra nueva que Dios va a crear para nosotros, dice que nos va a poner sobre reinos. Algunos van a gobernar países, reinos. Nos va a poner en el sacerdocio. Conforme la corona que tengamos va a ser conforme a lo que nosotros renunciemos. Conforme a lo que morimos, a este mundo, a las cosas de este mundo. Para nosotros es una prueba estar aquí. Nuestro corazón es probado. Los discípulos, ¿acaso que los apóstoles, ellos no tienen y no están sentados en los tronos que fue preparado para ellos? Sí, grande fue su precio. Grande fue el precio que pagaron. Dieron su vida. El apóstol Pablo dijo, yo tengo todo como basura, todo lo que yo gané en el mundo, lo que yo pude tener, lo que yo pude alcanzar. El apóstol Pablo era un hombre próspero, de familia rica, muy culto, muy enseñado, muy entendido en lo que es cultura general y también en cultura de lo que eran las palabras o las leyes. Solo que él también era muy culto en las tradiciones de los fariseos. Y todo lo que era él, dice que él renunció, todo su estatus, lo que él representaba, él renunció. Dice, estimo y considero como basura para ganar a Cristo. Él renunció, entonces su corona es grande en los cielos, de acuerdo a la renuncia, de acuerdo a la entrega, de acuerdo a lo que nosotros decidamos aquí en la tierra, es nuestra recompensa. Por eso dice, pagará a cada uno conforme a su obra. La salvación no es por obra. Algunos dicen que se salvan como si siendo librados del fuego. A última hora son salvados así por misericordia, porque la salvación es por gracia, es por la obra que Jesús hizo. Jesús fue nuestro sustituto, sobre él vino la paga de nuestros pecados para darnos vida eterna. Pero algunos viven en la tierra más naturalmente y no renunciando, entonces su paga va a ser conforme a lo que perdió en la tierra o renunció para servir a Cristo, para predicar de Cristo, para honrar a Cristo, para adorar a Cristo aquí en la tierra. Mis queridos, hay ese un precio. Y de acuerdo a eso va a ser nuestro galardón. El galardón es grande, el galardón de la gloria, el galardón de los cielos. Así que yo te animo que puedas poner tus ojos en las cosas del cielo. No te dejes engañar con las cosas de la tierra, no te dejes seducir, no te engañes. Esto es pasajero. Todo va a pasar, dice. Los cielos, la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que te espera y me espera a mí? No sabemos cuántos días, cuántos años vamos a vivir aquí en la tierra. Si mañana el Señor ya nos quiere llevar, mañana vamos a ir con Él. Y lo que hicimos hasta mañana va a ser
lo que de acuerdo a nuestra renuncia, nuestras decisiones, va a ser nuestro galardón en los cielos. Por eso dice la palabra que tenemos que vivir como si Cristo ya viniese. Y Jesús le está enseñando a sus discípulos esto. Que va a venir y va a haber una paga, va a haber un galardón. Entonces yo te quiero dejar con esta palabra. Hoy lo que el Señor te habló, lo que hoy el Señor nos está hablando, conforme a la revelación que tenemos. Tenemos la autoridad, tenemos que entender nuestra autoridad. Dios quiere que te posiciones en su reino en este tiempo. Pero conforme a la revelación que tenés va a ser tu autoridad. Conforme al entendimiento que tenés va a ser tu autoridad. Y también conforme a tu renuncia y mi renuncia va a ser nuestro galardón. Y que tenemos que cuidarnos. Porque cuando quitamos nuestros ojos de las cosas del cielo y ponemos las cosas de la tierra, allí fracasamos. Allí podemos oponernos al Espíritu Santo. Allí podemos estar resistiendo al Espíritu Santo. Y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a que nuestros ojos puedan estar en las cosas del cielo. Que el Señor nos ayude a que nosotros no seamos de los que resistimos al Espíritu Santo, a su voluntad, a su obra, a sus siervos. Hay muchos que resisten al Espíritu Santo, muchos, por su ignorancia, por su ceguera. Hay muchos. Yo veo se ve eso en las iglesias, se ve en las congregaciones, se ve en las redes sociales. Mucha gente hablando lo que no sabe, resistiendo a la palabra, resistiendo a los siervos de Dios. Muchos me escribieron y me dicen, no hay pastora, la mujer que se calle, que no predique, o critica lo que uno enseña, se opone, resiste a lo que es del Espíritu, porque está en ceguera. Y que el Señor nos libre de la ceguera, nos dé entendimiento, nos dé revelación de lo que es su reino. Y que podamos ir avanzando, tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo. Que Dios hoy les bendiga. Quiero bendecir tu vida. Mañana continuamos. Que el Espíritu Santo hoy pueda ministrarte, que el Espíritu Santo hoy te pueda llevar a un tiempo nuevo de la revelación de su palabra. Eso yo oro y pido por vos y por mí. Que esa revelación el Señor vaya aumentando. Que esa revelación, ese entendimiento, esa gracia para conocer su verdad vaya aumentando. El apóstol Pablo oraba así por la iglesia. Que el espíritu de revelación y de conocimiento de Cristo ellos puedan tener. Que esa revelación y ese entendimiento de Cristo, de Jesús, de su palabra, de su obra, de su corazón, sea sobre nuestras vidas, sea sobre la vida de ustedes. Que esa revelación les lleve en este tiempo a tomar su posición como hijos de Dios en el reino de Jesucristo. Que les pueda alumbrar y resplandecer para que puedan tomar la autoridad que Jesús ya les dio de atar, desatar, de prohibir o de permitir. No permitas en tu vida lo que es del maligno. Prohibí las obras del maligno que vienen contra tu vida, contra tu casa. Prohibí, atá con el poder de la palabra y desatá, liberá, permití aquello que es del reino de los cielos. Pero tiene que empezar en tu vida antes de operar y usar esa autoridad con los otros afuera. En el servicio afuera, primeramente tiene que ser contigo, en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa. Entonces toma esa tu autoridad que tenés. Posicionate y que el reino de Dios
visite tu casa, tu hogar, y prohibí lo que es de las tinieblas, echa fuera con la autoridad que Cristo te dio. Que esa gracia, esa revelación, esa bendición pueda fluir de la presencia de nuestro Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy recibí la paz de Dios. Hoy recibí la paz en tu corazón. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy recibí esa luz de Cristo.